Buenas tardes, vamos a continuar con la parte de descripción del triángulo urogenital femenino. Mencionamos ayer, después de la explicación, empiezo con la ronda de preguntas, ¿no? Les he dicho, hasta acá voy a evaluar triángulo urogenital masculino y urogenital femenino. Otro comunicado es que ya están las preguntas que tienen solamente hasta el día jueves para presentar, solamente tienen 2 días. Hasta el jueves 2 de la tarde está ya colgado en la plataforma. Lo van a revisar, por favor. No se olviden, su examen práctico es el día de mañana y con la característica de descripción que hemos dicho que tiene que ser mencionada. Algo para describir en relación a lo que estábamos mencionando ayer. Hemos citado los labios mayores, el prepucio del clítoris, hemos mencionado la porción de clítoris, los labios menores y vemos esto que está en círculo negro, es el meato uretral. De la misma manera que en el sexo masculino existe un meato uretral. Dicho meato tiene hacia abajo 2 orificios, se llaman los orificios de las glándulas parauretrales. En el varón, el cuerpo peniano tenía las glándulas de Littré, que producían la lubricación, y también las glándulas de Cooper. En la mujer van a existir 2 glándulas, unas que son las parauretrales y las vestibulares mayores y menores. Las parauretrales son parecidas a la próstata. ¿Por qué? Porque se liberan o tienen la característica de producir una secreción en la eyaculación femenina. Hay que tener en cuenta estas 2 glándulas parauretrales, lo mismo que estas otras 2 en círculo azul. Acá están los orificios de las glándulas vestibulares. ¿Por qué es importante? Hay una afección muy frecuente en el sexo femenino que se llama los quistes de Bartolini. Van a buscar qué son los quistes de Bartolini. Muy bien. Dichas lesiones van afectándose principalmente a través del conducto. Este es el conducto de las glándulas vestibulares mayores o de Bartolini, así se llama. Producen una secreción para la lubricación en el acto sexual o en el coito. ¿Bien? Ahí están las glándulas. Al medio de las glándulas podemos reconocer el orificio del canal vaginal. Entonces esto es el orificio vaginal. Miren que en el orificio vaginal se puede ver los pliegues de amarillo. Los pliegues de amarillo representan la carúncula himeneal. Cuando una mujer no tiene relaciones sexuales desde la menarca, lo que va a tener es un pliegue de tejido conectivo que va a estar cubriendo al orificio vaginal. Eso se lo llama la carúncula himeneal, el himen propiamente. Entonces, eso está en el ingreso. Ahora, este tejido conectivo lo que muchas veces hace es cubrir completamente el canal vaginal. Y lo que hace es producir, lo que hay que hacer en estos casos se llama himen imperforado. La carúncula himeneal representa pliegues donde existen pequeños orificios en el tejido conectivo donde va a salir el flujo menstrual, ¿no? Entonces, cuando una mujer tiene la primera relación sexual, dicho tejido es desgarrado y lo que va a producir es que ya no exista en posteriores relaciones sexuales la carúncula himeneal. Cuando ustedes vean casos de violación en niñas, lo que hay que valorar a primera instancia es esto. Y van a ver que no existan lesiones en el orificio vaginal. Entonces, cuando les toque hacer un informe forense de situaciones de violación, lo normal es que exista la carúncula himeneal. Ahora, hay situaciones en las cuales que por accidentes de la niña o por prácticas deportivas haya perdido la carúncula himeneal a edad más temprana sin necesidad de tener relaciones sexuales. ¿Qué conlleva una valoración de una violación? Que ustedes valoren la carúncula himeneal y al lado la integridad del orificio
sin una lesión de la mucosa a nivel de canal vaginal. Entonces, cuando ustedes vean violaciones, el informe que tienen que hacer es en relación a la integridad del orificio vaginal y que no existan lesiones de la mucosa. Bueno, hacia la parte inferior está una comisura, esto se llama la comisura labial posterior, y hacia la parte superior va a existir un frenillo de los labios pudendos menores. Esto de azul va a representar el frenillo de los labios pudendos menores. Entre la comisura labial posterior y el cuerpo del periné, que estoy marcando de negro, esto va a ser el cuerpo del periné. Cuando tengan ustedes un parto normal, les toca atender un parto normal, parto vaginal, lo que hay que hacer es proteger el cuerpo perineal. Hay que proteger este cuerpo. ¿Por qué? Porque una de las situaciones más importantes es que en el trabajo de parto puede existir un desgarro hacia el ano y posteriormente ustedes ya saben que es una fístula. Se forma una fístula entre el conducto anal y canal vaginal. Y esas fístulas son difíciles de tratar. Entonces, ahí la característica de la importancia de entender que está el cuerpo del periné, la comisura labial posterior, y cuando ustedes agarren un parto vaginal, lo que tienen que hacer es proteger este cuerpo del periné. Y les van a enseñar eso en los distintos mecanismos o las distintas materias como ginecología, por ejemplo. Dentro de lo que respecta a la característica de planos más profundos, vamos a toparnos con una estructura que es el clítoris. La estructura clitoriana es un órgano eréctil que está entre los labios pudendos menores, en la unión anterior de estos labios pudendos menores. Si nosotros vamos y graficamos la estructura clitoriana de manera individual, acá tenemos en este esquema de manera individual, es esto de color rosado, la estructura clitoriana. Entonces va a constar de algo que se llama raíz, cuerpo y glande. Esto que estoy marcando con el número 1 representa el glande. Esto que es el número 2 estará marcando el cuerpo. Y esto que es el número 3 estará marcando la raíz de esta estructura. Es un tejido parecido al del cuerpo peniano. ¿Por qué? Porque al igual que el cuerpo peniano, que tiene tejido eréctil, el clítoris también va a tener tejido eréctil en esta formación. Este tejido eréctil, formado por cuerpos cavernosos, va a estar cubierto por una estructura epitelial, que ayer ya la mencionamos, se llama el prepucio del clítoris. Va a existir un pliegue que forma el prepucio del clítoris. A diferencia del cuerpo peniano, el clítoris de manera regular no sobrepasa los 2 centímetros de largo y 1 centímetro de diámetro. Y además no está relacionado con la uretra como en el varón, ¿no? Para la micción, para la eliminación de la orina. Entonces, pero acá sí hablamos de que en su similitud es también un tejido eréctil. Y va a tener características de inervación y características vasculares bastante notorias, que las vamos a describir junto con la parte del vestíbulo vaginal. Bien, hasta ahí vamos a quedarnos con clítoris. En breve vamos a dar arterias y venas de clítoris. Esto representa la parte del vestíbulo vaginal. Es el espacio que está rodeado por los 2 labios pudendos menores. Si nosotros vamos acá, en esta primera imagen, esto que está acá adentro representa el vestíbulo de la vagina. Entonces, este vestíbulo es donde está la desembocadura de la uretra, está el orificio vaginal, está el orificio de las glándulas paruretrales y están los orificios de las glándulas vestibulares mayores y de las glándulas vestibulares menores, que son más pequeños, ¿no? Dichos orificios. Entonces, mencionamos ahora un poco más a detalle el orificio uretral, mencionando que se encuentra a 2 a 3 centímetros inferior a esto que es el
el clítoris, de 2 a 3 centímetros inferior a la estructura clitoriana. ¿Qué más en la porción del vestíbulo? Vamos a reconocer estas dos glándulas, círculo negro para estas dos glándulas. Estas son mis glándulas vestibulares mayores. Dichas glándulas vestibulares mayores, o de Bartolini, tienen un diámetro de 0.5 centímetros y están en este espacio perineal superficial. Entonces, estas glándulas que tienen un diámetro de 0.5 centímetros están en el espacio perineal superficial y lo que hacen a través de su conducto eliminar una secreción para la lubricación del canal vaginal en el coito o en el acto sexual. Las infecciones de transmisión sexual pueden afectar a estas glándulas vestibulares mayores y producir también quistes, ¿no? ¿Qué más? Al lado en la parte profunda, retirando los pliegues de los labios menores, vamos a encontrar esto, se llaman los bulbos del vestíbulo. Al igual que el cuerpo peniano, miren que en el sexo femenino vamos a tener la estructura clitoriana. La estructura clitoriana es cuerpos cavernosos, pero también va a tener una estructura vulvar, al igual que el cuerpo esponjoso del varón. Entonces, parecido al cuerpo esponjoso, vamos a tener estos que son los bulbos del vestíbulo. También tejido eréctil, que miden aproximadamente 3 centímetros de largo. Están al lado del orificio vaginal y en la parte profunda de lo que representan los labios pudendos menores. Entonces, cuando se habla de tejido eréctil, no solo se habla de la estructura clitoriana, también se le habla de los bulbos del vestíbulo, análogos a lo que es el cuerpo esponjoso del pene en el varón, ¿no? Y las glándulas vestibulares menores, acá podemos mostrar las glándulas vestibulares menores a un costadito. Son glándulas más pequeñas, entre 2 centímetros, a veces inconstantes, que de la misma manera secretan moco a la porción del vestíbulo para humedecer los labios pudendos menores y el vestíbulo de la vagina. Lo que hay que tener en cuenta que la característica de los labios pudendos menores es que sí tengan una cierta humedad y esa humedad se mantenga en la secreción constante que van a tener estas vestibulares menores. Solo que en procesos de excitación, dicha secreción se triplica o incluso a veces se hace 5 veces más de lo que es normalmente. Muy bien, enseguida vamos a hablar de las porciones musculares. A esto que viene a ser la vulva, van a venir estas arterias. Vamos a mencionar a las pudendas externas y a las pudendas internas. Esta ramificación, acá nosotros vamos a tener la pudenda interna. La pudenda interna va a dar origen, uno, a la irrigación de los labios pudendos, a la parte inferior de los labios pudendos mayores. Va a venir a irrigar a los labios pudendos menores. Va a venir a irrigar al cuerpo del periné y va a dar una ramita anal para la porción del esfínter anal externo. Entonces, la arteria pudenda tiene una segmentación para lo que representa la vulva, una ramita para los labios pudendos mayores, otra ramita para los labios pudendos menores y otra ramita para lo que representa el cuerpo del periné y otra ramita que la voy a describir como la arteria anal inferior. La arteria anal inferior, que es esta que estoy marcando y le estoy poniendo su nombre, anal inferior. Bien, esta es la anal inferior. ¿Qué característica de la anal o la rectal inferior? No se olviden que la anal o rectal inferior es rama de la pudenda interna, ¿no? Entonces, esta es la anal, también conocida como rectal inferior. Rectal inferior. Muy bien, ahí está el sistema de irrigación. Retomemos un poco más para entender
la parte muscular, parecida a la del varón. ¿Por qué parecida a la del varón? Porque ya no va a tener la organización de los músculos isquiocavernosos alrededor del cuerpo peniano o alrededor de la estructura clitoriana de manera íntegra. El isquiocavernoso, en este caso, es este. Bien, lo vamos a marcar aquí con el número 1. Estas fibras representan al isquio cavernoso. Ahí está el número 1, que es el isquio cavernoso. Vamos a tener lo que representa al origen del isquio cavernoso, de la misma manera como la tuberosidad del isquión, y va a dirigirse ya no a los pilares del pene, sino va a dirigirse a esto que es la raíz del clítoris. Va desde la tuberosidad isquiática a la raíz del clítoris. Ahí está esto que representa los músculos isquiocavernosos. Tenemos el bulbo esponjoso. Ahí está el músculo bulbo esponjoso, que va a estar cubriendo a este tejido eréctil, al bulbo del vestíbulo, ¿no? Entonces, una cosa es el tejido eréctil y otra cosa es el tejido muscular. Entonces, el bulbo esponjoso de amarillo va a originarse en el cuerpo del periné y va a dirigirse a los lados de la vagina hasta el arco de la sínfisis pubiana. Bien, ahí va a dirigirse. Dígame, Carla Martínez Sánchez. Buenas tardes, doctor. Disculpe, ¿el isquio cavernoso qué función cumplía? El isquio cavernoso lo que hace en el varón era comprimir el flujo de sangre para mantener la erección del pene. En el caso de la mujer, va a ser algo parecido. ¿Por qué? Porque este es tejido eréctil y la erección en el sexo femenino también funciona de manera similar. Quiere decir que la sangre que llega al clítoris se ve en vasoconstricción ayudada por la compresión del isquio cavernoso a este sistema vascular para mantener la erección del clítoris en la mujer y la erección del pene en el varón, ¿no? Esa era la función. Y este que es el bulbo esponjoso, en el caso del varón, lo que está haciendo es comprimir las características del perine para que se produzca la eyaculación, ¿no? Pero en la mujer, como no existen dichas glándulas, lo que hace es ayudar con la erección femenina y ayudar con la compresión de algunas glándulas que se encuentran alrededor. ¿Cuáles glándulas? Por ejemplo, hemos mencionado que acá están las parauretrales. Entonces van a ayudar para la eyaculación femenina expulsando secreción de las parauretrales. Acá al ladito estaban las glándulas de Bartolini, las vestibulares mayores y menores. Entonces van a comprimir las glándulas vestibulares mayores y eliminar la secreción de dichas glándulas, ¿no? Entonces, lo de amarillo, que representa el músculo bulbo esponjoso, está permitiendo producir la erección del clítoris en la mujer y la eyaculación femenina. Bien, entonces eso también dentro las descripciones anatómicas. También existe un transverso superficial, que es, acá está, lo estoy marcando de negro, y de igualmente en la tuberosidad isquiética el origen, y se dirige a insertarse al cuerpo del pene. También existe lo que se como el transverso profundo, corto al transverso superficial, y lo que está de azul, corto, voy a encontrar fibras que tienen la misma dirección del transverso profundo, igual, porque también se originan en la tuberosidad isquiática, pero se dirigen hasta al mismo segmento del cuerpo del periné, solo que lo hacen en un plano más profundo. Es la única diferencia entre el transverso superficial y el transverso profundo. ¿Qué hacen los dos? Sostienen y fijan el cuerpo del periné al sostener las vísceras abdominopélvicas y resistir la presión intraabdominal. Si
hablo que resisten la presión intraabdominal, tendré que ejercitarlos con los ejercicios que ustedes han podido buscar. Desde levantar el suelo de la pelvis hasta retener la orina y mandar con chorro la micción, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando venga el trabajo de parto o ustedes tengan una multigesta y esa mujer tenga no solamente 2, 4, 6, 10 hijos por parto normal, ¿cómo estarán los músculos acá que están formando el periné? Serán músculos laxados, que tendrán una mayor laxitud y serán músculos con una mayor debilidad en su característica de tonicidad, ¿no? Ustedes ya han descrito qué tipo de contracción es la contracción tónica, una contracción sostenida, pero que en dichos casos, al verse sobrepasada en relación al peso, por ejemplo, de sustentación, como en el embarazo, por ejemplo, entonces dichos músculos van a estar más laxos, sueltos, y por eso se les pide, ¿no?, hacer ejercicios a la mujer. Acá se puede ver las estructuras individuales. Aquí está el clítoris y sus porciones de su raíz. Ahí está el cuerpo y ahí está el glande del clítoris. Ahí está los bulbos del vestíbulo, y esto de amarillo eran mis glándulas vestibulares mayores, ¿no? Miren lo que a veces ocasionan las fibras musculares alrededor de la uretra. El esfínter externo de la uretra también es parte de esta porción del periné en el sexo femenino. Pero a diferencia del sexo masculino, las fibras del esfínter de la uretra lo que hacen es proyectarse hacia lo que es el canal vaginal. Entonces hacen esto, se proyectan, y estas fibras musculoesqueléticas van y forman un esfínter o unas fibras musculares alrededor de lo que es canal vaginal. Entonces, cuando ustedes describan la función del esfínter externo de la uretra, tienen que entender que este esfínter no solamente está cubriendo el orificio uretral externo, sino que está cubriendo o está abrazando al orificio vaginal. Por lo tanto, forman un esfínter uretrovaginal. Se lo llama a estas porciones de las fibras musculares que van alrededor del canal vaginal. ¿Y qué función? Ayudar en el proceso de dilatación en el canal de parto, ¿no? Ahí las características de estas fibras musculares provenientes del esfínter externo de la uretra. Muy bien, ese es el plano muscular, el plano arterial ya lo hemos analizado. El plano venoso es algo parecido. Acá nosotros tenemos las venas, pudendas, que van hacia a los cuerpos cavernosos. Van hacia los labios mayores, van hacia los labios menores, al bulbo del vestíbulo, a través de una ramita que es la ramita rectal o anal inferior. Es igual decir rectal o anal inferior. Rectal inferior es lo mismo que anal inferior. Entonces ambas ramitas, ambas que son lo mismo, son ramas de la pudenda interna, rama del ilíaca interna. ¿Bien? ¿Quién da la inervación a la vulva? Cuando uno encuentra la inervación de la vulva, vamos a tener esta característica de distribución. Dígame, Nayeli. Doctor, buenas tardes. Por favor, ¿podría repetir lo de las venas? Se me cortó un poquito. Ya. Lo mismo que las arterias, Nayeli. Quiere decir que ahí están la parte de las, miren, la misma que las arterias, digo. Entonces hay para la labial pudenda mayor, la labial pudenda menor, las rectal inferior, ¿no? Eso es el sistema de drenaje, simple y sencillo. Vamos con la inervación. En la parte de inervación superficial vamos a mencionar áreas de distribución del nervio pudendo a través de los nervios perineales. ¿Qué quiere decir? Esto que representa la inervación de la vulva va a tener ramos labiales anteriores
Estos son los labios labiales anteriores, número 1, que están proveniendo del nervio ilioinguinal. Estos son mis nervios labiales anteriores que derivan de mi nervio ilioinguinal. Voy a tener otro hacia la parte posterior. Antes de irme a la parte posterior, voy a tener un ramo genital del genitofemoral. Entonces, acá voy a tener un ramito que es mi ramo genital, ramo de mi nervio genitofemoral. A esto va a corresponder la división genital de mi ramo genitofemoral. Genital, rama de mi genitofemoral. Voy a tener a los lados una distribución de los ramos perineales. Acá van a venir estos que constituyen ya ramos perineales. Son los ramos del perineales. Y estos ramitos perineales son ramas de mis nervios pudendos. Voy a tener ramas perineales cutáneas y voy a tener ramas cutáneas femorales también, ¿no? Acá voy a tener, miren, círculo rojo para el cutáneo femoral. Este es mi nervio cutáneo femoral. Este es el ramo perineal. Y voy a tener unas ramitas que constituyen como los nervios anales. Estos que van a dirigirse al canal anal van a constituir mis nervios anales. Mis nervios anales, ramas de mi nervio pudendo. Bien, ahí está mi nervio anal. Lo que respecta a la inervación superficial es esto. A la inervación profunda, el nervio pudendo también va a hacer algo parecido a lo del varón. Va a dirigirse hacia la parte profunda y va a dar proyecciones el nervio pudendo hacia lo que es el nervio dorsal del clítoris. Entonces el nervio pudendo va a dar una rama que es conocida como el nervio dorsal del clítoris, que va a inervar, la estructura clitoriana y los músculos profundos del perineo para este nervio que es sensitivo y motor. Acá para las ramas musculares y la otra rama sensitiva para la estructura clitoriana. Y es el nervio encargado de recoger la estimulación de este tejido eréctil, ¿no? Entonces, la estimulación parasimpática en respuesta va a dar el aumento de secreción vaginal, la erección del clítoris y la ingurgitación del tejido eréctil. Cuando la parte sensitiva del nervio pudendo a través de los nervios dorsal del clítoris se estimule. La respuesta es una respuesta autónoma parasimpática que estimula la secreción de las glándulas vestibulares, va a producir una ingurgitación del tejido eréctil tanto en el bulbo del vestíbulo como en el clítoris y va a producir la característica de la ingurgitación venosa, va a cerrar los conductos venosos para producir así la erección clitoriana. Existen vasos linfáticos que van a recoger la característica de la porción vestibular, el triángulo urogenital femenino. Estos ganglios son mis ganglios inguinales superficiales y de negro los inguinales profundos. Entonces, el sistema de drenaje linfático femenino son a través de los inguinales superficiales, luego a través de los inguinales profundos y luego hacia los ilíacos, ¿no? Hacia la cadena de los nódulos ilíacos. Bien, ese es el sistema de drenaje linfático. ¿Hasta acá alguna pregunta? No hay preguntas. No se ha entendido muy bien, no se ha entendido nada. Bien, vamos a hacer preguntas hasta lo que nos dé de tiempo porque cualquier momento se corta y cuando volvamos vamos a hacer la ronda de preguntas. Bueno,
Vamos a dar números. Ahí está Martínez Sánchez, Cristel, Nayeli, y, bueno, Martínez, Nayeli y Fabio. Entonces ahí están los tres. Martínez primero, luego Nayeli. Hasta donde podamos hacer las preguntas. Luego a la vuelta hacemos la ronda de preguntas. Vamos a acabar haciendo una completa. Dígame, Carla Martínez. Doctor, perdón, pero ¿puede volver un ratito a explicar, por favor, lo de los nervios, los internos, por favor? Ya. Del pudendo, supongo que me está preguntando, ¿no? Sí, del dorsal del clítoris y rama del Ya. pudendo, sí, ahí me quedé. Ya, ahí está el nervio pudendo, vea lo que estoy marcando de negro, y va a dar la inervación al clítoris, una inervación sensitiva. El nervio pudendo es un nervio espinal, por lo tanto tiene fibras motoras y sensitivas. Las clítoris, las motoras van a los músculos de perineo. ¿Cuáles músculos de perineo? El músculo bulbo esponjoso y el músculo isquiocavernoso, y los transversos superficial y profundo de perineo. Bien, ahí está inervación profunda. Nayeli, dígame. Doctor, hace un rato nos hablaba acerca del himen respecto a la himenoplastía. Cuando las mujeres quieren restablecer características en torno a que exista una reparación del himen, ahí no hay que meterse en los propósitos de los pacientes, los propósitos pueden ser varios. Se hace una reparación, pues, de la porción himeneal, ¿no? Eso es la himenoplastía, así en breves palabras. En cirugía lo mencionarán más, eso de la himenoplastía. ¿Alguien? ¿Alguna otra duda? Acá tenemos los nódulos, miren. Acá están los nódulos inguinales superficiales. Ahí podemos ver a los inguinales superficiales.